El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 8:05 en la mañana, ya estamos pues más entonaditos. Hagan el favor de pegarse una deliciosa taza de café Buen Día. Tengan la bondad en este viernes a levantar el ánimo, a seguir pues escuchando este programa y con la expectativa, informándose, generando un juicio crítico, un análisis crítico sobre el estado de cosas aquí en el Ecuador, cuidándose, respetando el aislamiento, por favor, solamente salga si necesita realmente. Lo que está pasando en el mercado mayorista en el sur de Quito, ayer se anunció que a partir de hoy solamente en ese mercado se iba a vender productos al por mayor y ya no al por menor, y sin embargo me muestran imágenes, fotografías de una situación muy compleja en el mercado mayorista en el sur de Quito. Muy complejo lo que está pasando. Como también es complejo lo que ha pasado con trabajadores ecuatorianos que han sido despedidos en estas horas. Lo hemos alertado en este espacio de noticias desde el pasado miércoles. El martes 31, algunas empresas aprovecharon que era el último día del mes de marzo para despedir trabajadores. Invocaron el artículo 169 del Código del Trabajo, que permite justamente los despidos e indemnización, invocando catástrofes naturales u otro tipo de contingencias como la que estamos enfrentando. Sobre esto, posteriormente, el jurista Carlos Vallejo Burneo, quien es especialista en materia laboral, nos decía que una empresa puede acogerse al 169 del Código del Trabajo si finalmente no va a retomar sus actividades, si va a tener que cerrar fruto de la contingencia. Ha habido empresarios que se aprovecharon de la situación para despedir. Y una de esas empresas es una de las más grandes del país, Confiteca. Ha ocurrido el despido de trabajadores en las últimas horas. Por eso nos enlazamos ahora mismo con Marcela Holguín. Ella es asambleísta, integra la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y patrocina de alguna manera desde su condición de legisladora la demanda y el sentir de los trabajadores de Confiteca. Igualmente estará con nosotros Lorena Ortega, vocera de los afectados de Confiteca. Doy primero el saludo a Marcela Holguín. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Fabricio, ¿cómo estás? Un buen día para ti, para quienes nos escuchan, a Lorena también, Silrat, que está también con nosotros, y hacerme eco de lo que tú decías, Fabricio. Creo que son momentos muy difíciles en los que necesitamos sobre todo unidad y solidaridad entre los ecuatorianos, y también algo que es indispensable para poder salir de la crisis sanitaria lo más pronto posible, Dios quiera, y es el hecho de seguir las directrices, en este caso emitidas por las autoridades tanto nacionales como locales. Si todos apoyamos, si es que todos vamos en la misma línea, pues vamos a salir más pronto de esta situación tan lamentable por la que estamos pasando. Correcto. Permítame, por favor, Marcela, saludar con Lorena Ortega, vocera de los afectados de Confiteca. ¿Cómo está usted, Lorena? Bienvenida, buenos días. Fabricio, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Un gusto poder estar dentro de la mesa de diálogo con ustedes. Correcto. A ver, Lorena, explíquenos qué pasó, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el argumento para los despidos, cuántos trabajadores están enfrentando esta situación. Lorena. Fabricio, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, por favor, adelante. Ok. Fabricio, esto sucede a raíz de la emergencia sanitaria que pasa en el país. La fábrica nunca dejó de funcionar, hay que tener claro esa parte, ¿no? La fábrica nunca dejó de funcionar en la emergencia, las personas estaban trabajando, como es el caso de mi padre y de algunas personas también, fueron a trabajar y estuvieron en una lista de vulnerables que les mandaron regresando nuevamente a casa por estar dentro de la lista de vulnerables. Al 30 de marzo regresan otra vez, se reintegran al trabajo y después de la jornada laboral les indican que ya no desean más los servicios que estaban prestando dentro de la empresa, aduciendo
con el artículo 169 por fuerza mayor y caso fortuito, que la empresa ya no tenía cómo sustentar el trabajo, cómo pagarles a todos los empleados que en ese día fueron despedidos. Ese es lo que argumenta la empresa, pero cabe señalar que nunca la empresa dejó de producir, nunca hubo una para de la fábrica. En estos 15 días, o sea, a partir del 17 de marzo que comenzaron las restricciones y durante los siguientes 15 días de marzo hasta que se acabó el mes, la empresa no había parado. La empresa no paró, la empresa continuó trabajando, así es, la empresa nunca paró. Quienes estuvieron en una lista de vulnerables, obviamente las personas que tienen 60 años y las personas que tenían alguna enfermedad, obviamente sí, pero la empresa nunca paró, la empresa siguió produciendo. Ok, siguieron trabajando. Yo le pregunto ahí, la empresa debía parar, porque me imagino yo que esa actividad no está dentro de las excepciones establecidas en el estado de excepción dispuesto por el presidente de la República. No estamos hablando de una empresa de alimentos, sino de una empresa de golosinas, ¿o me equivoco? Exactamente. No sé si dentro de su actividad empresarial la empresa tenga como alimentos, aunque no creo que figure esa actividad comercial, pero la empresa nunca dejó de parar. La empresa siguió produciendo todos los confites que tienen dentro de la gama. Correcto. Llega el 31 y les notifican invocando el 169. ¿Eso quiere decir que les notifican sin indemnización? Así es, obviamente. Para ellos no hay un despido intempestivo. Para ellos es un caso fortuito y fuerza mayor el hecho de la emergencia sanitaria. Entonces, para ellos no es un despido intempestivo. Pero cabe señalar que dentro del mandato 77 del Código de Trabajo, la ley es muy clara. Indica que no va a haber despidos, que hay una suspensión de trabajo que los empleadores se pueden acoger. Obviamente es una fábrica, no pueden hacer teletrabajo, pero sí puede haber una reducción de horas de trabajo, sí puede haber una suspensión donde el empleado pudo haber ido y recuperado el tiempo que estuvo suspendido, pero en este caso no se acogió a ninguna modalidad que estaba dentro de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Entonces aquí podemos ver que o hay una mala fe o realmente qué está pasando con la fábrica. Yo creo que los trabajadores tampoco iban a ser, no iban a tener ese don de gente para decirle al trabajador, al empleador, ¿saben qué? No, vamos a parar, está bien. Hagamos un convenio, trabajemos más para producir, pero este tipo de cosas no se les dio. Simplemente les dijeron, ¿saben qué? Gracias, no queremos tus servicios. Son gente que tienen 20, 15 años. En el caso de mi padre, le faltaban 3 meses para jubilarse. ¿La jubilación patronal o la jubilación del IES, en el caso de su papá? La jubilación del IES. Ya estaba con 60 años para cumplir y tenía las aportaciones. Correcto. Voy con Marcelo Holguín, gracias Lorena. Voy con Marcelo Holguín. Antes me escribe Ligia Huacapiña a la transmisión del Facebook Live que estamos generando. Dice, soy una de las afectadas de Confitec y no tenemos ni faltas ni atrasos, ni éramos malos trabajadores. Tampoco tenía ninguna enfermedad de parte de todos los que nos mandaron. Éramos buenos trabajadores, nos dice Marcelo Holguín. El invocar la causal contenida en el artículo 169 del Código del Trabajo, despedir trabajadores sin fórmula de indemnización, invocando la situación hoy asociada al estado de emergencia, ¿se justifica desde el punto de vista jurídico?
Por supuesto que no, Fabricio, y un saludo a Lorena también. Es evidente que el artículo 169 en el numeral 6 habla precisamente de que las empresas podrían acogerse a esta modalidad siempre y cuando, y el artículo es absolutamente clara, señala en caso fortuito o de fuerza mayor, y que imposibilite al trabajador poder seguir, en este caso, laborando. Y pone ejemplos, incluso, como en el caso, dice, de incendios, terremotos, en caso de tempestad, explosión, plagas de campo, guerra, y así podríamos seguir enumerando. Por supuesto que podemos considerar que aquello que está ocurriendo en el Ecuador en este momento a propósito de esta tragedia sanitaria sí tiene que ver con esta causal de caso fortuito, pero bien lo señalaba Lorena, no aplica en este caso para esta empresa Confiteca por una sola razón, porque esta empresa ha seguido laborando, no ha cerrado en este caso su funcionamiento. De hecho, sigue trabajando en este momento por turnos los empleados que ahí laboran, y esto contraviene incluso el decreto de estado de emergencia 1007 que ha sido impuesto por las autoridades. ¿Hay algún problema con el enlace con Marcela Holguín? Estábamos escuchándola. Vamos a recuperar inmediatamente el enlace con nuestra invitada, la asambleísta Marcela Holguín, que integra la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Estamos justamente analizando la situación de Confiteca a propósito de esta decisión de despedir. Acá nos dicen evidentemente despido intempestivo. Se ha invocado lo que dice el artículo 169 del Código del Trabajo para justificar de alguna manera estos despidos. La empresa supuestamente ya no puede trabajar, sin embargo sí me quedo reflexionando sobre lo que nos relata Lorena, en el sentido de que la empresa no había parado. Se supone que la empresa tenía que haber parado porque no forma parte de las excepciones. Hay excepciones para la producción de alimentos. No sabemos evidentemente qué fue lo que ocurrió. Estamos recuperando el contacto con Marcela Holguín ahora mismo. No sé si me escuchas, Marcela. ¿Algún problema técnico? Se desconectó el enlace de Zoom. Ya te tengo nuevamente. Exactamente, te escucho perfectamente. Prosigue, no sé hasta dónde pude escuchar mi intervención. Bueno, lo que te decía, Fabricio, es que sí, efectivamente, bueno, primero un saludo a Lorena, y que efectivamente existe el 169 numeral 6 dentro del Código de Trabajo, y que es absolutamente claro en señalar que esto se aplica en las causales de terminación del contrato por caso fortuito, señala, o por caso también de fuerza mayor, y señala incluso el propio artículo cuáles serían estos casos que imposibiliten a una empresa seguir laborando. Y se habla, por ejemplo, de incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra, y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario. Si vamos por eso, por supuesto que sí, que aquello que están viviendo las empresas privadas en este momento se trata, sí, de un acontecimiento que es extraordinario a propósito de lo que ocurre con la crisis sanitaria, pero en ningún momento la empresa podía acogerse en este sentido para liquidar o votar a sus empleados, que son 140 en total, al artículo 169 del Código del Trabajo. ¿Por qué razón? Porque la empresa sigue laborando, la empresa no ha cerrado sus puertas. De hecho, les pidió incluso al padre de Lorena que en determinado momento, que seguía trabajando, se abstenga de ir a la empresa por su situación de vulnerabilidad. Pero en este momento la empresa sigue realizando normalmente turnos de trabajo con sus empleadores, y en este sentido te comentaba, Fabricio, y a quienes nos escuchan, que la empresa está contraviniendo concretamente el decreto de estado de excepción 1007 que ha sido emitido por las autoridades, y en el cual se manifiesta de que se suspenderán todas las actividades y que podrán acogerse aquellas que puedan al teletrabajo siempre y cuando no sean actividades que tengan que ver con alimentación, con salud, con seguridad, con servicio básico. La empresa sigue elaborando. En este sentido, entonces, no podía acogerse al 169 del Código de Trabajo. Permíteme, asambleísta Marcela Holguín, dar lectura a lo que dice el 169 del Código del Trabajo, causas para la terminación del contrato individual. El contrato individual de trabajo termina, y me voy a la causal número 6, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar.
Mi pregunta es, a ver, estamos ciertamente en una situación complicada y habrá empresas que digan, yo no pude producir durante los últimos 15 días, no tengo flujo, no voy a poder cumplir con mis trabajadores, los voy a despedir. Lo que no tengo claro, aunque me lo explicaron hace 2 o 3 días que tuvimos otra entrevista acá, es que si hay esta causal que invoca el 169 en el numeral 6, implicaría que la empresa ya no puede operar, ya no puede abrir y por eso desvincula a trabajadores. Ese no es el caso de la empresa que estamos hablando. Marcela. Se está entrecortando la comunicación, Fabricio, pero me parece que tú decías si es que en este caso la empresa concretamente podría o no acogerse al 169. Exactamente, a eso me refiero. La respuesta es que no. Evidentemente estamos en un acontecimiento extraordinario y eso es innegable. Y es un acontecimiento que está afectando tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas. Y eso hay que tenerlo claro. Pero ¿por qué no se podía acoger la empresa a este artículo? Porque cuando se habla de un caso fortuito, cuando se habla de un tema de fuerza mayor, debe cerrar el negocio. Se debe quedar por terminados los contratos individuales de trabajo siempre y cuando, en este caso fortuito, la empresa deba necesariamente acogerse a ello. Pero en este caso no ha ocurrido, porque no debía haberse dado una terminación y, como le decía Lorena, sí debieron acogerse a otra figura, como por ejemplo la de la suspensión, que incluso está estipulado en los acuerdos ministeriales que han sido firmados con fecha, me parece, 15 o 18 de marzo, y otro que fue firmado el 28 de marzo, un nuevo acuerdo ministerial, en el cual se señala, además, claramente que lo que se debería hacer es la aplicación de la reducción, suspensión o modificación de la jornada laboral. Esto era lo que debía ocurrir con la empresa y no, evidentemente no pasó. No cabe una terminación, sí habría cabido en este caso una suspensión, pero ¿cómo se tiene que dar también esta suspensión? No es de una manera arbitraria por parte de la empresa, tiene que haber en medio de aquello una, digamos que un acuerdo mutuo, tanto entre los trabajadores como el empleador, para acogerse a aquello que está ya terminado a través de este acuerdo ministerial. A nivel político, Marcela, ¿qué se puede hacer? O una suspensión de la jornada laboral. Correcto. A nivel político, ¿qué se puede hacer? Marcela. Estamos conversando con Marcela Holguín, obviamente alguna dificultad técnica. No sé si la tenemos a Lorena, okay, ya la tenemos a Marcela. Marcela, por favor. Sí, bueno, entonces lo que te decía es que la empresa tenía varias alternativas que han sido propuestas por las propias autoridades a través de los acuerdos ministeriales firmados del 15 de marzo y otra del 28 de marzo, en donde se podría tranquilamente acogerse a aquello que ya está establecido y que ha sido una de las opciones que se han dado a través de los acuerdos, la reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral. Decía Fabricio y quienes nos escuchan y nos ven también que esto debía darse, y era la opción que tenían las empresas y que tienen de hecho las empresas, siempre y cuando no sea considerado como una imposición por parte del empleador, sino que se llegue a un acuerdo mutuo, en este caso con los trabajadores. Otro de los temas que establece incluso con claridad la ley es, por ejemplo, acogerse a el tema de la suspensión de actividades temporales. ¿Qué quiere decir? Lorena lo explicaba muy bien, y es que en el caso de los trabajadores de esta empresa, evidentemente no pueden acogerse a otras modalidades de trabajo como el teletrabajo. Necesitan necesariamente ir hasta la empresa para poder ejercer su labor, pero podría haber en este caso una alternativa que era la suspensión de la temporal del trabajo, en cuyo caso lo que se tenía que hacer era también ponerse de acuerdo, buscar alternativas y luego, cuando ya la situación mejore y ya se pase, digamos que este estado de crisis por el que estamos atravesando, la opción era precisamente poder recuperar las horas no trabajadas a través de un calendario. Primero un calendario de horas trabajadas y también un calendario de pagos. Recordemos que los empleadores no pueden dejar de
pagar el salario que les corresponde a sus trabajadores. Pero evidentemente, si es que se trata de un tema en donde la empresa privada también está pasando por un grave momento, se puede llegar a acuerdos. Todos podemos entender aquello, se podía haber optado por un calendario de pagos en este caso y también por una modificación de las horas de trabajo una vez que concluya la emergencia, y aquí los acuerdos ministeriales son clarísimos. En el acuerdo del 15 de marzo se hablaba primero de poder luego tener jornadas laborales con una modificación, por ejemplo, de 15 a 12 horas por semana adicionales, y en el del 28 de marzo se habla de 4 a 8 horas también los sábados. Esto era lo que se debía hacer. Correcto. Pero optaron por el camino más fácil y por el camino ilegal, que es despedir a 140 personas. Correcto. 140 personas, Fabricio, que además la mayoría de ellas están y trabajan incluso en estado de vulnerabilidad. Se trata de personas adultas mayores, como el caso del señor padre de Lorena, a quien le faltaban únicamente 3 meses para jubilarse. Este señor... Alguna dificultad en el enlace con Marcela. Voy a cerrar la entrevista, me enlazo nuevamente con Lorena rápidamente. Lorena, en estas condiciones, como usted terminó la entrevista, en estas condiciones, las condiciones actuales, ¿se puede hacer, presentar recursos ante el Ministerio de Trabajo? No sé si ya lo hicieron o qué es lo que van a hacer en este momento. Fabricio, sí, permítame solamente unas cortas palabras para poder terminar esta entrevista. Cabe señalar que, gracias a Dios, voy a decir gracias a Dios, vi un artículo en El Universo que hace unas declaraciones que ya no son 140 personas, son 90. Me imagino que al alzar la voz todos los trabajadores decidieron parar esta terminación de los demás que estaban en la lista negra, llamémoslo así, y son 90 personas que fueron despedidas de la empresa. Pero podían haber sostenido el empleo un mes más, porque las personas sabían que tenían que recuperar las horas no trabajadas conforme a lo que establecía la ley. Y eso es lo que causa indignación absoluta, que se aproveche esta crisis para deshacerse de los trabajadores, porque son padres y madres de familia quienes están sosteniendo un hogar. Y yo le escuchaba al asambleísta o a la persona Celi que decía, no se puede dejar morir por el coronavirus, pero tampoco puedes dejar morir a las personas porque ya no les estás dando un puesto de trabajo. Entendemos la situación económica de las empresas y somos conscientes, y los trabajadores que fueron despedidos de Confiteca son conscientes, pero me hubiera gustado que vengan y les digan, hagamos un convenio, hagamos, ¿qué podemos hacer? Todos hubieran arrimado el hombro, pero lamentablemente no fue así. Fueron despedidos indignamente todos los años de servicios que ellos estuvieron prestando a esta empresa. Las personas se merecen respeto por el mismo hecho que trabajaron para ellos. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Se cogió un abogado, se hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque eso es la ley. Correcto. Lorena, gracias por el tiempo. Nos solidarizamos con las familias de los trabajadores y con los trabajadores despedidos. Es una situación realmente crítica. Ojalá que haya una respuesta contundente por parte de las autoridades. Y también hacer un llamado al empresariado. En este caso se ha explicado que la empresa no paró, eso me ha llamado la atención porque no entiendo que la empresa no podía ser parte de los grupos excepcionales establecidos en el decreto ejecutivo 1017 que declaró el estado de excepción o el estado de emergencia. Y gracias también a Marcela Holguín. Marcela nos ha acompañado, ella está patrocinando este reclamo por parte de los trabajadores despedidos en Confiteca. Marcela Holguín, asambleísta, Lorena Ortega, vocera de los afectados, conversando con nosotros justamente aquí en A Primera Hora. César Armando Bermeo decía que no puede ser un acontecimiento extraordinario porque la empresa siguió con el negocio, la empresa no paró, eso es lo que me llama a mí la atención. Y sin embargo, se invoca la causal número 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, para pensarlo, para reflexionarlo. 8 de la mañana, 28 minutos en A Primera Hora.